Éxodo capítulo 4, versículo 18. Y estamos en la serie de el Éxodo. El tema número 8, Moisés vuelve a Egipto. Éxodo capítulo 4, versículo 18. Mientras leía estos textos, hermano, no cabe duda que Moisés, a veces nosotros lo juzgamos o a la ligera a Moisés, pero hermano, Moisés tuvo una tarea difícil, ¿verdad? No solamente por lo grande, pero imagínese que se te diga lo que tienes que hacer y aparte todas las adversidades y oposiciones que vas a tener. O sea, si de por sí ya cuando hay un reto, hay un desafío, entra uno como diciendo, esto está difícil de alcanzar, y luego aparte te dice, y vas a tener este y todos estos obstáculos como para decir, no, pues, entonces, ¿para qué voy, verdad? O sea, todo la manera de cómo enfrentar las situaciones. Y a veces, hermano, por eso Dios no nos dice a veces todas las cosas, hermano, porque nosotros los seres humanos somos muy fácil para desalentarnos, para desanimar. Entonces así no lo hago. Así no voy, así, ¿me entiende? Siempre, de haber sabido que iba a pasar eso, ni voy, ¿me entiende? Lo tenemos. Capítulo 4, versículo 18, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Jetro, le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto, para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Puede tomar asiento. Moisés vuelve a Egipto. Moisés tiene un encuentro, una experiencia sobrenatural con Dios en el monte, en la zarza. Y en esa zarza el Señor le da las instrucciones, le da una vara. Y esa vara va a ser un instrumento que él va a usar para liberar a los israelitas de Egipto. Pero en el verso 18 dice, así se fue Moisés y volviendo a su suegro Jetro. O sea, después de esa experiencia, después de ese encuentro genuino, real, sobrenatural que Moisés tuvo con Dios, hermano, regresa con su suegro. Su suegro Jetro estaba en Madián. Entonces, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto. Entonces, ¿dónde estaba Moisés? Moisés está a lo que ahora es Arabia Saudita, ¿verdad? Es Madián. Entonces estaba del otro lado del Mar Rojo, del Mar de Acaba, que se le llama normalmente hoy, ¿verdad? Entonces dice, voy a regresar a Egipto. Quiere decir que Moisés salió de Egipto para tener ese encuentro, para tener esa experiencia de haber huido de Egipto. Y Jetro le dijo a Moisés, voy a ir a ver si viven mis hermanos. Ahora, el Señor le había dicho, ve, porque yo oí el clamor para que los libertes. Y su suegro, como era un sacerdote de Madián, era un hombre de respeto, y en la antigüedad pues se respetaba a los mayores, ¿verdad? Y Jetro le dijo, ve. Le dijo a Moisés, ve en paz. O sea, no tienes ninguna obligación conmigo, ningún compromiso. Tú haz lo que tienes que hacer. Que vayas en paz, que lo hagas con bien. Verso 19. Dijo también Jehová a Moisés en Madián. ¿Dónde estaba Moisés? En Madián. Ve y vuélvete a Egipto, porque han muerto todos los que procuraban tu muerte. Ahora, si Moisés tenía una preocupación, es que yo maté a un egipcio, es que si regreso me va a pasar esto. Bueno, todos los que supieron o sabían o los que tenían algún interés de echarte mano ya no están. Ya no hay obstáculo, ya no hay adversidad. Ahora puedes ir con toda la confianza. Versículo 20. Entonces Moisés tomó su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano.
Entonces Moisés sale con su esposa, con sus 2 hijos y la vara. La vara que el Señor había transformado en lo que era un instrumento de trabajo, ahora era un instrumento de bendición, un instrumento de poder, un instrumento de autoridad. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Fíjese bien. Mira, cuando entres a Egipto, tienes que hacer las maravillas que yo puse en tu mano. ¿Qué fue la maravilla? La vara convertirse en culebra, la mano llenarse de lepra y sanarse. Procura hacerlo. O sea, tienes que demostrar para que te crean. Porque a veces, hermano, los seres humanos, hasta que no vemos, no vamos a creer, ¿verdad? A veces somos muy incrédulos como Tomás. No, yo no voy a ver. Tomás, el Señor estuvo aquí. No, hasta que yo no meta mi mano en su costado y en su herida, entonces voy a creer. Y cuando se le aparece: Señor, porque me vistes, creíste. Mete tu mano, ahora sí, no solamente para que me has dicho que me he visto, porque pensar que fue un sueño, una visión. No, métela para que veas. Y el Señor le dice aquí a Moisés, ¿verdad? Mira que hagas delante del Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Entonces, Dios quiere que pongamos en práctica lo que Dios nos ha dado para hacer, ¿verdad? Pero hay un punto importante ahí en el verso 21, dice: pero yo endureceré su corazón de modo que no dejará ir al pueblo. O sea, Moisés de por sí, hermano, le dice al Señor: ve a libertar. Señor, yo necesito un ejército. El ejército de los egipcios están muy ordenados, muy organizados, tienen armas. ¿Y nosotros de dónde? ¿Con una vara de pastor? ¿Lo voy a agarrar a garrotazos o qué? ¿Me entienden? No podemos. Entonces, ya el Señor le fue dando instrucciones, ¿verdad? Y luego todavía el Señor le dice: vas y muestra las maravillas frente a Faraón, pero yo lo voy a endurecer su corazón para que no los deje ir. Pues entonces, ¿para qué me manda si no los va a dejar ir? ¿Verdad? O sea, es difícil, hermano, cómo Moisés tuvo que enfrentar toda esa adversidad. Aún sabiendo, mire, aún sabiendo que es como el boxeador que sabe que el otro es superior, pero dijo: yo me la voy a rifar. En un descuido que sé, lo puedo desbloquear y puedo ganar la pelea. ¿Me entiendes? Somos 1 contra 1. Y el que tiene más saliva come más pinole, ¿verdad? Dice el proverbio popular. Entonces, imagínese. Ahora, el carácter, la formación que Moisés tenía para aceptar ese reto, ese desafío. No cualquiera, hermano, acepta un reto y un desafío como eso. Por eso Moisés es digno de admiración, ¿verdad? Porque aún sabiendo los retos, los desafíos, todavía le dice las cosas negativas que van a suceder, y aún así lo tiene que hacer. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir a mi pueblo. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Mire aquí la revelación que hay. Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, vemos que Abraham tuvo a Isaac, ¿verdad? Y Isaac y Esaú, ¿verdad? Entonces, vemos, hermano, Jacob y Esaú. Sin embargo, su primogénito es Israel. Ahora, no Ismael, sino Israel. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo se le revela el Señor al faraón y le muestra y le dice: vas a decirle esto a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu
primogénito. Imagínese, hermano. Voy a endurecer el corazón de Faraón y le vas a decir, deja ir a mi hijo, a mi primogénito, y como tú no lo has querido dejar ir, voy a matar a tu hijo. Oiga, hermano, eso es para que el Faraón ahí mismo le dé chicharrón. ¿Cómo osas, cómo te atreves a decirme en mi cara que tu Dios va a matar a mi hijo? ¿Me entiende? Al hombre más importante en ese momento. Sin embargo, Moisés había tenido una experiencia de transformación en esa zarza, en ese monte. Había tenido un encuentro personal que ahora el corazón de Moisés había sido arrestado por Dios. En otras palabras, Moisés ya no se debía a sí mismo, se debía a Dios. Dios había tomado posesión de tal manera de Moisés que Moisés estaba dócil, ¿verdad? Ante el Señor. Fíjese bien, le vas a decir a Faraón, oiga, hermano, qué tremendo, ¿no? Si Moisés ya tenía tanta carga, tanta adversidad en su contra, y luego todavía decirle eso, hermano, es como una sentencia de muerte, ¿verdad? Y mire lo que dice el verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Mire bien, mientras Moisés iba con su esposa y sus dos hijos en el burrito, pararon en una posada, Jehová se le aparece y lo quiere matar a Moisés. O sea, al mensajero que acaba de enviar a una misión, que le acaba de dar instrucción, ahora Jehová se le aparece y lo quiere matar. Ahora, ¿cuál es la razón? Dice el verso 20, entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies, diciendo, a la verdad tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir, y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. O sea, imagínense, Moisés se le había olvidado circuncidar a sus hijos. Moisés se había desconectado de todo, hermano. Porque aunque su madre lo amamantó, lo instruyó en el camino del Señor, pero creció como un príncipe, como un hombre egipcio. Y cuando quiso usar el conocimiento de Dios, comete un crimen y tiene que salir huyendo. Y durante 40 años se la pasa ya alimentando y cuidando ovejas y cabras en el monte, en el desierto, donde no hay nada. Entonces para él, como diciendo, pues, ¿dónde está Dios? Mira dónde estoy yo. Antes estaba en el palacio, había muchos dioses, todo eso, pero aquí, pero cuando él tiene una experiencia con Dios, se le aparece, se le revela, a él no le viene a la memoria que tenía que circuncidar a sus hijos, porque es parte del pacto de Abraham para el pueblo de Israel. Y cuando el ángel se le aparece, Séfora entendió. Séfora rápidamente agarró la onda y agarró un pedernal y le cortó el prepucio a los hijos y los circuncidó sin anestesia, ¿verdad? No dice cuántos años tenían los hijos, podían ser adolescentes, imagínese. Sin embargo, cuando ella agarra el prepucio, lo tira a los pies a Moisés, imagínese, esposo de sangre eres tú. Ahora, ¿cómo usted le hubiera dicho eso a su esposo? Si usted fuera Séfora, y usted misma tiene que circuncidar a sus hijos, y todavía, y aquel como si nada, ¿verdad? Moisés y yo qué culpa tengo, ¿verdad? Porque Moisés había sido transformado, hermano, en hacerlo. La Biblia dice que Moisés era el hombre más manso sobre la tierra. ¿Ha conocido personas que son tan mansas que usted le dice eso? Como si nada, tranquilos, nada los molesta, nada los mueve de su... Sin embargo, mira lo que dice ahí. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo
y lo echó a sus pies diciendo: a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así luego le dejó ir, y ella dijo: esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Y Jehová dijo a Aarón: ve a recibir a Moisés al desierto. Y él fue y lo encontró en el monte de Dios y le besó. O sea, Dios está acomodando las partes. El rompecabezas lo está armando el Señor, ¿verdad? Moisés primero pone excusa: Señor, yo soy falto de hablar, no puedo hablar muy bien, no tengo esa elocuencia, durante 40 años he estado aquí apacentando ovejas y mi único diálogo que tengo es: hey, venga para acá, no se vayan, vámonos. Imagínense, ¿qué hablaba con las ovejas? ¿Con qué ponía a dialogar? Entonces pierde la práctica, la facilidad. Entonces el Señor dijo: no te preocupes, yo tengo a tu hermano allá, Aarón, que él es bueno para hablar. Ese va a hablar por los dos. ¿Cuánto dicen gloria por el Señor? Hay personas que hablan hasta por los codos, ¿verdad? Que parece que desayunaron, comieron y cenaron sopa de letras, ¿verdad? Porque no paran, ¿verdad? Entonces, cuando el Señor le dice a Aarón: ve y recibe a tu hermano Moisés. Moisés, hermano, él cuando lo encontró, lo besó. Imagínese el gusto, la alegría, el gozo, hermano, de ver a alguien después de mucho tiempo, ¿no? 40 años es mucho tiempo, ¿verdad? Imagínese cómo se sentiría usted no ver a un hermano, una hermana por muchos años. Y cuando la ve: ay, ¿cómo estás? ¿Cómo has estado? ¿Por qué tanto me extrañaste, no? Hay siempre un abrazo caluroso, afectivo. Gloria al Señor. Verso 28. Entonces contó Moisés a Aarón todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado. Entonces, como él iba a ser su voz, él tenía que ver de primera mano todo lo que Dios le había dicho, lo que le había hablado, lo que le había mostrado. Así que Aarón le muestra la serpiente, cuando la vara se convierte en serpiente, cuando la mano se vuelve leprosa, ¿verdad? Entonces, ya que le muestra todo, entonces la fe de Aarón aún se eleva más, porque sabe que lo que van a hacer es la confirmación de parte de Dios. Porque, hermano, cuando uno va a hacer un reto, un desafío demasiado grande, tiene que haber una certeza y una seguridad, porque si no, es como darte un balazo en el pie tú solo, ¿no? Pues no estoy seguro si Dios me mandó. No, ¿estás seguro o no estás seguro? Cuando una persona tiene la convicción, la seguridad de que Dios lo ha enviado a hacer ese trabajo, tiene el respaldo y la fortaleza del Señor. Jesús sabía en la cruz del Calvario, hermano, que tenía la cruz del Calvario cuando estaba en Getsemaní. Él tenía que tener esa confirmación: pasa de mí esta copa. O sea, yo solo no puedo resistir y vencer esa cruz si tú no me ayudas. Entonces, Moisés, hermano, y Aarón iban a enfrentar un reto y un desafío, y tenían que tener toda la autoridad y la bendición de parte de Dios. Verso 29. Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Hicieron una reunión, una junta de todos los líderes, ancianos de Israel. Y habló Aarón. Entonces empezó aquí Aarón a hablar conforme Dios le dijo a Moisés, ¿verdad? Tú no te preocupes para hablar. ¿Tú no quieres hablar? Ahí está tu hermano Aarón. Él va a ser tu voz. Él va a ser tu boca. Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés. Entonces, todo lo que Moisés le comparte a Aarón, ahora Aarón le comparte a ellos como si fuera Moisés el que estuviera hablando.
¿Le ha pasado alguna vez que alguien le está platicando todo y que me lo platique él? Para eso está aquí él, ¿no? Pero parece que eres su vocero. Bueno, pues así era con Moisés, ¿no? Pero aquí el caso era de que Aarón iba a ser la voz. E hizo las señales delante a los ojos del pueblo. Entonces ahí Moisés empezó a ejercer las señales. Versículo 31. Y el pueblo creyó. Entonces cuando el pueblo vio, hermano, las señales, creyó. Porque a veces necesitamos ver un milagro para poder creer. Entonces, por un lado, hermano, nosotros ahora andamos por fe, no por vista, dice la Biblia. Sin fe es imposible agradar a Dios. Pero Israel estaba en 400 años de esclavitud, hermano. Esperando un libertador y esperando, y no venía, y no venía, y no venía. Y moría una generación, y moría otra generación. Lo que oían de sus abuelos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hermano. No, eso lo decían mis abuelos, mi tatarabuelo, quién sabe abuelo. O sea, está difícil. Entonces puede perderse la fe, hermano. Puede perderse esa convicción. Sin embargo, dice el verso 31, y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel, perdónenme. Y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. O sea, cuando el pueblo de Israel ve las señales, oyen lo que Dios les ha dicho, lo que Dios va a hacer, hermano, que Dios vio su aflicción, que su oración, aleluya, después de años y años y años de estar llorando, clamando, pidiéndole a Dios, al fin Dios dice, ya escuché su oración, voy a hacer justicia, ahora sí los voy a hacer libres. Se postraron y adoraron, hermano. Imagínese, hermano, después de usted estar clamando, y que te digan, ahora sí voy a hacer justicia, ahora sí te voy a responder, ahora sí voy a hacer lo que debo de hacer. Y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Se inclinaron y adoraron. Qué bonito, hermano, ahora, imagínese, hermano, ese momento, esas palabras trajeron refrigerio, esas palabras trajeron aliento, esos trajeron esperanza. No solamente lo habíamos oído de nuestros antepasados, no solamente habíamos escuchado que Dios un día iba a mandar a un libertador y nos iba a libertar, ahora está aquí el libertador. Pero todavía falta lo difícil también. Ahora viene la oposición, ahora vienen las adversidades. ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando hay una palabra de aliento, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de oportunidad, va a haber oposición. ¿Para qué? Para que perdamos la fe y no creamos. Ah, no que Dios me iba a dar esto, no que Dios me iba a bendecir, no que Dios me iba a ayudar. Espérate, ¿ya terminaste? ¿Ya acabaste? No, sigue adelante, ¿verdad? Porque a veces, hermano, el desánimo mata nuestro milagro. El desánimo mata todo lo que Dios quiere hacer a través de nosotros, hermano. ¿Cuántas veces, hermano, estamos a punto de recibir y nos desanimamos? Y perdemos la fe, hermano. Por causa de que pensamos que ya fue suficiente. Ya peleé mucho, ya batallé mucho, ya estoy cansado, ya mejor. Si no me vas a dar nada, no me den nada, mejor. Pero Dios quiere que sigamos perseverando. El que persevera, la Biblia dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. Entonces Dios nos llama a perseverar,
a no rendirnos, hermano. Porque sí, claro, es fácil decirle a uno, no te rindas, pero no es lo mismo estar usted ahí y todos los días batallando, luchando, ¿me entiende, hermano? Por eso la Biblia nos habla, hermano, que no nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no hubiésemos desmayado. Entonces, la Biblia nos habla de que no desmayemos, pero siempre, ¿me entiende? Es fácil verlo desde afuera, pero no es lo mismo estar uno ahí en la lucha y en la batalla todos los días. Así que venía una adversidad todavía para ellos. ¿Para qué? Para matar su milagro, para matar la fe. Por eso la importancia, hermano, no nos debemos de cansar de hacer el bien. La perseverancia, el que perseverare. Tenemos que seguir constantes y perseverantes, constantes en la oración. O sea, no desmayar. Entonces, vemos ahí de la mujer, hermano, viuda, que fue con el juez injusto. ¿Se acuerda de la parábola? Que el juez dijo, ni temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer ya me tiene cansado, ya me tiene harto. Le voy a hacer justicia. ¿Cuánto más nuestro Padre, que está en los cielos, hará justicia a los suyos? Entonces nos habla de ¿qué? De perseverancia. A menos que usted oiga un no, pero mientras no haya un no, recuerdo el hermano Gigi Ávila, el hermano era fisiculturista él, antes de convertirse al Señor. Entonces dice el hermano que un día quiso levantar una pesa y no pudo ni moverse, quedó como paralizado. Y cuando fue al doctor le dijeron, tienes artritis reumática, eso es incurable. Dice, no podía, yo levantaba 100 kilos y quién sabe cuántos kilos levantaba, hermano. Ahora no levantaba ni un alfiler, ni un picadiente, ¿verdad? Y dice que él tenía una Biblia y empezó a leer que Jesús sanaba a los enfermos. Y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar, y empezó a orar. Y un día dije, todavía no. Entonces él dijo, si dijo que todavía no, quiere decir que viene un sí por ahí. Y él siguió perseverando hasta que el Señor lo sanó, ¿verdad? Entonces mientras usted reciba un no, usted siga perseverando. Tenemos que perseverar, gloria al Señor. Porque, hermano, Dios nos ha dado promesas, pero esas promesas se tienen que luchar en ocasiones, porque el enemigo va a hacer todo, poner toda clase de obstáculos para que tú no tengas la bendición. Es como cuando usted entra a un trabajo y tiene habilidades y empieza a trabajar y siempre va a haber obstáculos para que usted no avance. Va a haber algún envidioso, va a haber alguien que lo va a querer difamar. ¿Para qué? Para que lo corren o lo quiten de su posición. Porque alguien más quiere eso. Pero cuando usted está perseverando y sabe que tiene la potencialidad, la perseverancia, tarde que temprano, va a decir, ese sí trabaja. ¿Me entiende? Por eso Moisés vuelve a Egipto. ¿Qué Egipto va a ver Moisés? ¿Qué le espera a Moisés en Egipto? ¿Qué dudas trae Moisés, pero que tiene que enfrentar su vida y a obedecer al Señor en el reto y en el desafío más importante de su vida, hermano? Entonces, un hombre que fue sacado de las aguas ahora tiene que enfrentar una realidad. Y a veces, hermano, cuando te ataca el adversario, a veces es fácil, porque no lo miras, pero cuando te atacan de adentro, tu propia familia, ahí sí que duele más, ¿verdad? Entonces vamos a ver, hermano, lo que Moisés va a enfrentar más adelante. Gloria al Señor. Padre, te damos gracias porque tu palabra es viva y es eficaz, Señor, y tu palabra no vuelve vacía. Gracias, Señor.